Lehendakari jauna, kanpo harremanetako idazkari nagusi anderea, 21 herrietatik etorritako euskaldun jaun andreak, gazte munduko kideak eta gainontzeko guztioi egunon. Orain, ospatuko dugun ekitaldi oso ekitaldi garrantzitsua da niretzat. Nire lehen kongresua zuzendari bezala. Hilabeteak eraman ditugu lanean, 7. mundu batzarra hau prestatzen eta minutu gutxi barru gure lehendakaria den Iñigo Urkullu Renteria bukatutzat joko du etapa hau. En breves momentos se dará clausura oficial al 7º Congreso Mundial de Colectividades Vascas en el Exterior, mi primer congreso como director. Pero este acto también pone fin a una etapa de duro trabajo e ilusión en la preparación de esta cita y abre otra nueva etapa de trabajo para abordar distintas cuestiones planteadas, así como de emprender nuevos proyectos en colaboración con las personas de esta gran diáspora de un pequeño gran país que se extiende a ambos lados de los Pirineos. Bajo el lema Saregintzan hemos trazado redes de colaboración, de intercambio, de amistad, de trabajo, de sentimientos. Han sido 4 jornadas duras, concentradas, exigentes, pero a la vez ambiciosas y enriquecedoras para todos y todas. Pero lo que sí ha quedado claro en estos días es que nos hemos reunido en Bilbao para trabajar, y así lo hemos hecho. Para descubrir juntos y juntas una diáspora del siglo XXI que no responde ni a una, ni a 2, ni a 1000 realidades concretas. Cada colectividad, cada euskal-etxea tiene sus peculiaridades y su idiosincrasia particular. Pero desde la diferencia, creo que hemos sido capaces de acordar y reconocer vías comunes de trabajo conjunto hacia el futuro. Pero también hemos tenido tiempo para reír juntos, para compartir, para emocionarnos, para conocernos, para hablar y ser escuchados. Creo que estrechar relaciones y el poner piel es importante para empezar a trabajar y emprender juntos. Tenemos un largo camino para hacer juntos e ir configurando esa red de vascos y vascas en el exterior. Hemos puesto lo mejor de nosotros y de nosotras para que este congreso, que lo hemos organizado con gran ilusión, y espero haya cumplido las expectativas de todos y de todas. A mí no me toca hoy hacer esa valoración, pero creo que tenemos mimbres más que suficientes para mirar al futuro con ilusión y decisión. Al finalizar este acto, saldremos de una manera ágil por aquella puerta hacia la escalinata principal para sacarnos una gran foto de esta gran familia. Y después volveremos a entrar y sacaremos fotos por delegación para tener un recuerdo de este congreso. Se os irá llamando alfabéticamente de una manera ágil para que lo hagamos lo más rápido posible. Eskerrik asko, delegatu guztiei zuen lanagatik. Hau ez da hemen bukatzen. Erronka politak ditugu aurretik, elkar lanerako eta ziur nago gogotsu ekingo diogula. Hildo hauek gainetik jorratzeko, Marian Elorzari emango diot hitza jarraian. Marian, zurea da hitza. Lehendakari jauna, kanpoan den euskal komunitaterako zuzendaria, kanpoko harremanetarako idazkaritzako beste zuzendariak eta ordezkariak, kongresuan parte hartu dezuen euskal-etxetako ordezkariak, gaztemunduak, lagunok, egunon guzioi, plazer bat da zuek berriz ere ikustea. Berriro elkartzen gara, gaurkoan lehendakaritzan, kanpoko euskal gizataldeen 7. mundu batzar honi amaiera ofiziala emateko. Saregintzan lemapean aritu gara azken egun hauetan, 21. mendeko euskal diasporari buruzko gogoeta egiten. Kongresu hau inoiz baino gehiago eztabaida gune izan da. Eztabaida maien inguruan bildu zaituztegu eta arduratsu eta umoretsu ere ekin diozue gogoetari. 3 gai nagusi jorratu dituzue, harreman egiturak eta sareak, gazteak eta emigrazio berria, eta elkarlanerako programak eta proiektuak. Eta ideia eta proposamen aberasgarriak ondorioztatu dira. Durante los últimos 3 días, los delegados y delegadas de 21 países con presencia vasca organizada, las personas invitadas, los participantes en Gaztemundu, habéis debatido y compartido vuestras experiencias y visiones
sobre los retos de las comunidades vascas en el exterior en las puertas de la tercera década del siglo XXI y sobre los rumbos o el rumbo que habremos de tomar. Este 7º Congreso ha sido más que nunca un punto de encuentro y reflexión para la diáspora vasca. Hemos cambiado la dinámica de trabajo de anteriores congresos para daros a los congresistas un papel central y absolutamente activo. Por los comentarios que estos días hemos ido recibiendo y compartiendo, parece que el formato ha cumplido con su objetivo. Ha propiciado grupos de reflexión conjunta entre personas con diferentes trayectorias para finalmente llegar a conclusiones comunes. Eskerrik asko parte hartzaile guztiei lan dinamika honetan gogotsu aritzeagatik eta zuen esperientzia, ideiak eta gogoetak partekatzeagatik ere. Kongresuaren formatu berriak bere helburua lortu du. Benetako erreflexio gune bat sortzea, elkarren artean ondorioak lortzeko eta datozen urteetako lanildo berriak identifikatzeko. Son muchos los temas que se han abordado. Han sido recogidas en un acta que compartiremos en los próximos días con todas las delegaciones para su revisión y matizaciones oportunas. Ese acta revisada será el documento base, el documento de conclusiones sobre el que construir el Plan Cuatrienal de Acción Institucional 2020-2023 que aprobará a continuación el Consejo Asesor en su próxima reunión. Y en este punto quiero también dar la bienvenida a las 3 personas que representarán a la diáspora en el renovado Consejo Asesor de Colectividades Vascas. Se trata de Arantxa Nitua, Jan Flescher y Unai Laucirica. Arantxa y Unai repiten nombramiento y estamos encantados de la nueva incorporación. Pero no puedo dejar de agradecer a Lorea Palacios, que nos ha acompañado también en estos 4 últimos años, su buen trabajo y su aún mejor talante. Las euskaletxeak sois conscientes de que vivimos en un mundo donde la movilidad ha cambiado por completo. Los movimientos migratorios de hoy tienen otros lugares de destino preferente y a buen seguro mañana volverán a ser otros los destinos. El rol de las euskaletxeak en este contexto debe evolucionar para priorizar el trabajo en red y construir esas nuevas redes. Temas tratados, haré un breve resumen de los más importantes. La comunicación ha sido uno de los principales ejes. Las euskaletxeak sois conscientes de que os corresponde comunicar y mostrar a la sociedad vuestra experiencia y vuestras actividades, y de que para ello hay que echar mano, hay que utilizar el amplio abanico de herramientas y plataformas hoy en día al alcance de todos. Se ha reconocido el potencial de Basque Global Network y la necesidad de mayor desarrollo como canal de relación principalmente con las vascas y vascos del exterior que no están en las órbitas de los centros vascos. Se ha hablado de dotar a esta red de contenidos de interés para ese colectivo, pero también de hacer de Basque Global Network una herramienta dinámica y activa que sirva para que las euskaletxeak podáis asomaros al mundo y mostrar y ofrecer vuestros servicios y actividades. Komunikazio bideak sendotu eta endortu behar dira, bai euskaletxe ezberdinen artean, baita euskal gizartearekin edo Euskal Herriko erakunde publikoekin ere. Horretarako euskaletxeen estrukturen baitan, komunikazioa lantzeko pertsonak hezitu beharko dira. Erronka honi aurre egiteko eta sarean lan egiteko prest agertu dira o agertu zarete kongresistak. Otro eje importante abordado, el papel que deben jugar las euskaletxeak en relación con la juventud y con las nuevas migraciones. Se ha subrayado que las euskaletxeak deben adaptarse a las necesidades de las nuevas generaciones, sin por ello perder su esencia, y que están llamadas a convertirse en faros para las personas vascas que salen al exterior. Para ello, imprescindible la información. Información en Euskadi sobre la red, dónde está ubicada esa red de euskaletxeak que tenemos en el mundo, e información constante y actualizada sobre los servicios y actividades que ofrecen las euskaletxeak. En este punto también la reflexión ha derivado
en la necesidad de involucrar a la juventud en los órganos de decisión para colaborar en la gradual transformación de los centros a la nueva coyuntura. Euskal kultura eta euskera lanildo nagusiak izan behar dira euskal etxeetan. Egun, eskura dauden tresna eta baliabide berriak aprobetxatu egin behar dira. Euskara munduan programa indartu, sendotu eta gehiago zabaltzearen beharra ikusten da, halere oso ondo baloratzen den ekimena da. Dantza, gastronomia, kirolak, arlo hauek jorratzeko prest agertu zarete euskal etxeak. La interacción y relación con otras diásporas y la apertura de las euskal etxeak a las sociedades de acogida es otro de los retos pendientes. Se han mencionado experiencias significativas en este ámbito que están dando resultados positivos y que pueden servir de referente. Se aboga por recuperar, conservar y mostrar el patrimonio material e inmaterial de las distintas comunidades mediante nuevos programas en colaboración con el Gobierno vasco. El Archivo de la Diáspora, puesto en marcha recientemente, ha sido muy bien acogido y los congresistas habéis expresado vuestra total disposición a colaborar con esta iniciativa. Se aboga también por seguir adelante con iniciativas como Memoria Bizia y Urasandi, así como emprender nuevos proyectos en las propias euskal etxeak. Diru laguntzei dagokienez, oso ondo baloratuak dira, eta Eusko Jaurlaritzatik egiten den esfortzua eskertzen da. Hobetze aldera, beharrezko balitzateke deialdiak kaleratzeko egutegi zehatz bat finkatzea. Horrek euskal etxeen plangintza eta kudeaketa ekonomikoa erraztuko luke. Hoy contamos con Gaztemundu 2019 entre nosotros, con sus participantes. Este programa, que incide en la formación de jóvenes que posteriormente se integrarán en las directivas de los centros o que liderarán algunas de sus iniciativas, es un programa bien valorado. No obstante, se han sugerido algunas mejoras que apuntan a revisar el modelo actual para reforzar la relación entre los participantes, los y las participantes en el programa y los jóvenes de Euskadi, una interacción que permita estrechar lazos y acercarse más y mejor a la realidad vasca, y además se ha propuesto incorporar como elemento complementario a la disciplina central de cada edición una formación en materia de comunicación y gestión. Para los próximos años se propone que el programa Gaztemundu se focalice en gastronomía, música, danza y gestión cultural. Tras la segunda edición, los asistentes al Congreso avaláis el 8 de diciembre, Día de la Diáspora Vasca, y existe un amplio compromiso a seguir desarrollando y ampliando la participación de centros y comunidades en las próximas ediciones. El objetivo común es el de consolidar esta celebración como una fecha ineludible en el calendario. Ideia, erreflexio eta proiektu gehiago sortu dira egun hauetan. Oparoa izan da eztabaida eta luze joko genuke esandako guzia laburbildu ahal izateko. Edozein kasutan, ez da hori nire helburua gaurkoan. Esan bezala, datozen egunetan akta osatzeari ekingo zaio eta jarraian aholku batzordeak plangintza berria zehaztuko du. Todo en la vida tiene un final. Y en unos momentos el Lehendakari procederá a la clausura de este 7º Congreso Mundial, pero en todo caso, el camino trazado estos días no ha hecho más que empezar. De las ideas que contiene el acta surgirán actividades concretas y surgirán nuevos programas. En todo caso, nuestro compromiso, el compromiso del Gobierno vasco, es seguir acompañándoos, seguir haciendo camino juntos. Tenemos por delante grandes retos, pero también tenemos el mejor de los equipos, nuestra diáspora. Estamos convencidos de que trabajando en red vamos a lograr reforzar esa comunidad vasca global. Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkizuet guzioi, bihotzez, benetan. Eskerrak kanpoan den euskal komunitaterako taldeari, bere zuzendaria den Gorka Albarezen gidaritzapean lan bikaina egin dute. Eskerrak ere kongresistei gurekin izateagatik. Lan borobila egin duzue
eta nekeak neke eta jeklak tarteko, giro ezin hobean pasatu dugu astea. Plazerra izan da zuekin egotea, benetan. Zuen etxeetara bueltatuko zerate eta jarraituko duzue sarean lan egiten. Guzion erronka da hau eta hemen gaituzue, beti ateak zabalik. Jarrai dezagun guziok bat eginda saregintzan. Eta orain, hitza pasatzen diot Euskadiko lehendakariari. Lehendakari, nahi duzunean. Kanpo harremanetako idazkari nagusia eta arduradunok, baita zuzendaria eta lan talde guztia, nire aldetik ere zorionik beroena. Gazte mundu ekitaldian parte hartu duzuen lagunok, Muliska dantza taldea, mundu zabaleko ordezkariok, zaudetenok, euskaldunok, denok, egunon eta ongi etorri lehendakaritzara. Saregintzan izan da 7. mundu biltzarraren xedea. Hemen ere, auzolana hitza irakurtzen duzue. Ideia berdina da, erronka bat partekatu eta elkarrekin aritu hori gainditu ahal izateko. Hori da gure helburua, ez da nolanahikoa, Euskadiren izena eta izana mundu zabalean sustatzea eta zabaltzea. Helburu hori lortzeko, herri txiki batek sare lana eta sarean lana egin behar du. Hori da gure abantaila, elkarrekin landu behar duguna. Saregintza zabaldu, auzolana indartuz. Vuestro trabajo es fundamental para nuestro país y de gran utilidad para nuestro gobierno. Vivimos en un mundo cada día más abierto y global. Ahora nuestra mirada está puesta en el año 2023 y necesitamos vuestras aportaciones, conclusiones e ideas para seguir avanzando en la internacionalización de nuestro país, un objetivo estratégico de primer orden. Las Euskal Etxeak también están viviendo un entorno cambiante. Lo que ayer sirvió, hoy puede parecer antiguo. Lo que hoy decidamos para el mañana será superado en un medio o corto plazo. Hace 500 años se inició la primera vuelta al mundo que culminó Juan Sebastián Elcano. El mundo es, desde entonces, cada vez más global y parece girar a más velocidad. Vuestras comunidades y centros deben estar alerta ante las nuevas corrientes, cambios sociales y tendencias globales que ya se encuentran entre nosotros y nos afectan. Hoy, ser vasco en el mundo es ser parte de un país que avanza, que intenta prepararse para el futuro con un espíritu de mejora continua. Un país que intenta fortalecer sus cimientos para construir un mañana más prometedor. Este es el espíritu también de las Euskal Etxeak. Gaur eta askotan egin dugun moduan, zuen lana eskertu behar dizuegu. Gehienetan lan bolondreza eta isila, zuen bizitzari orduak lapurtzen Euskal Etxeei denbora eskaintzeko. Eskertzekoa da gure herriaren alde egiten duzuen ekarpena. Diasporaren egunaren lehen 2 edizioetan argi eta garbi ezagutu dugu zuen indarra eta kemena. Euskal diasporaren eguna irailaren 8 ezartzeak hori zuen helburu nagusia. Uste dut, datozen urteotan, egutegietako data klabe bat izango dela. Euskadin eta beste herrialdeetan ere. Jarrai dezagun bide honetatik, orain arte bezala auzolanean. Auzolana significa trabajo compartido y también espíritu de mejora continua. Este Congreso Mundial nos ha permitido contrastar experiencias y compartir iniciativas. Nos ha permitido conocer mejor el resultado de las actuaciones que desarrollamos. Nos ha permitido imaginar nuevos proyectos de futuro. En suma, comprender mejor la relevancia de nuestro cometido en el escenario global. Hoy, gracias a las nuevas tecnologías, cada Euskal Etxea es también global.
Cada Euskal Etxea es también global. La dimensión de lo que hacemos tiene una mayor difusión y alcance. Esta suma de experiencias, iniciativas, ideas y proyectos se van a recoger ahora en las conclusiones y recomendaciones de este 7º Congreso Mundial de Colectividades Vascas. Esta información es vital para nuestro Gobierno, porque sobre esta base vamos a elaborar el nuevo Plan de Actuación Institucional 2020-2023. Visión y estrategia compartida, iniciativa y mejora continua. Esta es la fortaleza, el alma de nuestro pueblo en el escenario global, un pueblo ancestral que ama la vanguardia. Bukatzeko, badakit ere egun hauetan Euskadi hobeto ezagutzeko eta gozatzeko aukera izan duzuela. Abanguardia maite duen aintzinako herria bertatik bertara ezagutu duzue. Iparragirreren etxean izan zarete. Badakizue hemen etxean zaudetela eta gure ateak beti irekita izango dituzuela. Horrela topatu ditugu guk baita ere zuen herrialdetara bisitan joan garenean. Euskal etxeak beti irekita, euskal zena beti bihotzean. Sois embajadoras y embajadores de Euskadi y por eso es tan importante que hayáis tenido la oportunidad de conocer mejor y disfrutar más de nuestro país durante estos días de estancia y trabajo compartido. Siempre que hemos acudido a vuestros países de acogida, nos hemos sentido como en casa. Me alegra saber que también vuestra estancia en Euskadi ha sido emocionante, agradable y fructífera. Eskerrik asko denoi eta jarrai dezagun saregintzan. Bueno, esan bezala, orain aterako gara ate horretatik, eskailetera, gure familia argazkia ateratzera. Ahora, en un momento, de una manera ordenada, salimos por la puerta principal y vamos a la escalera a sacarnos una gran foto de familia. A la vuelta, haremos las fotos por delegaciones.